Bien, en esta clase vamos a ver memoria dinámica y punteros en C++. Vamos a organizar el contenido de la clase de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de la división de la memoria, luego vamos a definir lo que son los punteros y cuáles son sus características. Después vamos a ver qué relación existe entre punteros y vectores. Vamos a aprender cómo pedir y liberar memoria. Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos prácticos. En cuanto a la división de la memoria se divide en 4 bloques o segmentos que pueden variar de tamaño. Estos son el code segment o segmento de código, el data segment o segmento de datos, el stack segment o pila y finalmente el extra segment o más conocido como heap. ¿Qué guardamos en cada uno de estos segmentos? En el code segment vamos a guardar el código resultante de la compilación de nuestras aplicaciones o de nuestros programas en código máquina. El data segment vamos a guardar las variables globales o estáticas. Y en el stack segment o pila vamos a almacenar el contenido de variables locales en la invocación de cada función, incluyendo también la de la función main. Finalmente tenemos el extra segment o heap, que es la zona de memoria dinámica, y vamos a ver más en detalle el manejo de la misma más adelante en esta misma clase. La unidad mínima de memoria es el byte. Un byte está conformado por 8 bits y cada bit puede tomar valor 1 o 0. Es decir, que en un byte podemos almacenar hasta 2 a la 8, es decir, 256 valores diferentes. Cada celda de memoria se identifica con un número que le llamamos dirección y este número es correlativo. La forma de representación de las direcciones de memoria es hexadecimal por ser múltiplo de 8. Cada variable ocupa una o más de estas celdas. Es decir, si nosotros declaramos una variable de tipo entero, va a ocupar 4 bytes. En cambio, si declaramos un booleano, va a ocupar 1 byte. Básicamente piensen que un booleano nos alcanza con un bit para poder representarlo, ¿sí? Con valor 0, 1, y el resto de los bits los podemos poner en ceros. Si nosotros quisiéramos acceder en nuestros programas a las direcciones de memoria de nuestras variables, debemos anteponer al nombre de la variable el operador ampersand. En algunos casos va a ser necesario realizar un casteo, ¿sí? A unsigned. Esto es básicamente en función de cómo esté configurado nuestro compilador, ¿sí? Los 3 primeros bloques de memoria los va a administrar el compilador, esto es, va a reservar y a liberar los bloques de memoria de forma automática. En cambio, el heap va a ser responsabilidad del desarrollador. Es decir, nosotros en nuestros programas vamos a poder manejar la memoria dinámica, reservando y liberando porciones de memoria, pero tenemos que ser muy cuidadosos en el uso de esta memoria, en el sentido de que si nosotros reservamos un espacio de memoria dinámica, tenemos que liberarlo correctamente, porque de no hacerlo, esa porción de memoria va a quedar inutilizada hasta que se apague la máquina. Vamos a la definición de puntero. Un puntero es un tipo especial de variable. Decimos que es un tipo especial porque almacena una dirección de memoria, ¿sí? Decimos que cuando un puntero guarda una dirección, apunta a esa dirección, ¿sí? Eh, Podríamos contemplar un puntero P que apunte, por ejemplo, de acuerdo a este gráfico, a una dirección de memoria, es decir, tiene almacenada la dirección de memoria de una variable X, por ejemplo, de tipo entero, ¿sí? Con un determinado valor. Esta es la representación gráfica, ¿sí? De los punteros. Eh, para el caso de los punteros, el puntero debe conocer previamente qué tipo de datos se almacenará en dicha dirección, es decir, si va a ser un entero, si va a ser un float, si va a ser un char o cualquier otro. Y esto básicamente se debe a dos motivos. En primer lugar, debe saber qué cantidad de celdas va a ocupar ese dato en dicha dirección. Y en segundo lugar, debe saber cómo
cómo interpretar dichos datos. El puntero ocupa una palabra de la arquitectura de la máquina que estemos utilizando. En máquinas de 16 bits va a ocupar 2 bytes, en máquinas de 32, 4 bytes y en las de 64, 8 bytes. La declaración de punteros se realiza de la siguiente manera. Vamos a tener que indicar el tipo y se debe colocar el signo asterisco, ¿sí?, antes del nombre de la variable. Aquí tenemos tres ejemplos en donde declaramos un puntero a enteros, un puntero a char y un puntero a floats, ¿sí? El símbolo asterisco puede ir inmediatamente después del tipo, como se ve en este ejemplo, o puede ir antes del identificador de la variable, como se ve aquí. Nosotros recomendamos este uso inmediatamente después del tipo por una cuestión de clarificación del código. Hay que tener cuidado con este tipo de declaraciones, ¿sí? Si nosotros queríamos, por ejemplo, declarar tres punteros y lo hacemos así, ¿sí?, no estaríamos logrando el objetivo. Lo que estamos haciendo en esta declaración es declarar un puntero, ¿sí? Es decir, la primera variable sí va a ser de tipo puntero entero, pero las otras dos van a ser simplemente variables enteras, ¿sí? Porque el asterisco solo afecta a la primera de las variables. Las direcciones de memoria no se pueden asignar de forma explícita, es decir, yo no puedo declarar un puntero y asignarle un valor de memoria determinado, ¿sí?, de forma arbitraria, aunque yo sepa que ese es un valor de memoria válido, ¿sí? No lo podemos hacer de esa manera. La forma de declarar, de asignarle direcciones de memoria a los punteros va a ser mediante la declaración de una variable, como es en este caso. Declaramos el puntero, declaramos una variable de tipo entera. Fíjense que el tipo debe coincidir con el del puntero. Y en la línea 5 lo que hacemos es al puntero P le asignamos la dirección de variable de X. Gráficamente, este mismo ejemplo, ¿sí?, lo podemos ver de la siguiente manera, suponiendo que la variable x se inicia en la dirección de memoria 1020, ¿sí? En la línea 5 o después de la línea 5 lo que tenemos es esta situación. La variable p, que va a estar en otra dirección de memoria determinada, va a contener, ¿sí?, el valor 1020, que es la dirección a partir de la cual arranca la variable x, ¿sí? Tengamos en cuenta que dijimos que un entero ocupa 4 bytes, ¿sí? Entonces almacenaría la dirección de inicio de esa variable, ¿sí?, o la dirección de memoria de esa variable en la variable p. Nosotros podríamos modificar el valor, siguiendo con este ejemplo, el valor de la variable x a 8, por ejemplo, ¿sí? Lo podríamos hacer mediante la sentencia que conocemos hasta el momento, pero también podríamos hacerlo de forma indirecta, es decir, utilizando su puntero. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos que anteponer el asterisco, luego el nombre del puntero y asignarle el valor que corresponda o el que querramos asignarle. Esto lo podemos hacer así porque el operador asterisco está sobrecargado. Es decir, lo vamos a utilizar para declarar variables de tipo puntero, como las que vimos en los ejemplos anteriores, pero también lo podemos utilizar, como en este ejemplo, para desreferenciar, ¿sí?, una dirección de memoria. ¿Qué significa esto? Le decimos, dirigite a la dirección a la que apuntás, ¿sí?, y hace algo con ese contenido. En este caso, por ejemplo, lo que estamos diciendo es anda a la dirección a la que apunta P y asignarle el valor 8, ¿sí? Esta es otra forma que tenemos de modificar variables a través de sus punteros. ¿Cuál es la relación que existe entre los punteros y los vectores? Cuando declaramos un vector, el compilador reserva la memoria solicitada y guarda la dirección del primer elemento, ¿sí? Si nosotros declaramos un vector de 10 posiciones, como ustedes saben que se puede hacer, ¿no? Utilizaríamos esta instrucción. Lo que está haciendo el compilador es guardar en vec la dirección del primer elemento del vector, ¿sí? Luego es responsabilidad del programador no excederse de esos 10 lugares que uno solicitó, ¿sí?, o que va a utilizar.
Supongamos que tenemos ese vector de 10 elementos enteros y queremos guardar los números 100, 200, 300, etcétera, ¿no? Entonces, si nosotros haríamos esta línea, ¿sí? Lo que estaríamos imprimiendo en esta línea es la posición sexta del vector, porque recordemos que los vectores arrancan desde la posición 0. Entonces estaríamos imprimiendo el valor 600, ¿sí? En cambio, si quisiéramos hacer la siguiente instrucción, ¿sí? Y mostrar solamente el contenido de la variable vec, ¿sí? Lo que estaríamos imprimiendo es la dirección de memoria del primer elemento del vector, ¿sí? Que es la dirección de memoria donde está el número 100, ¿sí? Em, por lo tanto, podríamos decir que los vectores entonces son punteros, pero son punteros constantes. Es decir, nosotros no podemos modificar el valor de una variable de tipo vector, ¿no? Esto es básicamente porque perderíamos la referencia a esas 10 posiciones que hemos declarado, ¿no? Que vamos a utilizar. Otra cosa que podríamos hacer es utilizar los punteros, como en este caso, declarar un puntero entero y asignarle el valor de Beck. Justamente, ¿no? Este es un puntero, bueno, le estoy asignando una dirección de memoria. A partir de ese momento, yo puedo utilizar P, ¿sí? Para moverme dentro de ese vector de 10 posiciones que habíamos declarado previamente, ¿sí? Podríamos, por ejemplo, utilizarlo como parámetro de una función que me permita cargar los elementos dentro del vector, por ejemplo, ¿no? Si lo queremos utilizar como parámetro de una función, lo escribiríamos de esta manera, ¿sí? Y fíjense que lo que le estamos diciendo acá es que esta función cargar va a tomar, ¿sí? Aquí una dirección de memoria, ¿sí? Entonces, luego a esta función cargar la podríamos invocar directamente, ¿sí? Pasándole como parámetro a Beck en esta posición, ¿sí? Y después, bueno, la longitud, ¿sí? Por ejemplo. Eh, entonces, digo, lo que estamos diciendo es, bueno, podemos manejar vectores a través de punteros. ¿Cómo accedemos entonces a sus posiciones? Si nosotros quisiéramos acceder a las posiciones, podemos hacer asterisco P y esto accede a la primera posición del vector. Ya estamos accediendo a los elementos, ¿sí? En el caso del ejemplo anterior, accederíamos a el elemento 100, ¿sí? Si yo imprimo asterisco P, ¿sí? Acá me tendría que imprimir el valor 100, que es el que está guardado en la primera posición del vector. Luego podríamos pasar al segundo elemento, ¿sí? Haciendo P más 1. Y acá lo que estamos haciendo básicamente es correr el puntero a la siguiente posición del vector. Y a esto le aplicamos el operador de desreferenciación, es decir, accedemos al contenido, ¿sí? Que apunta esa posición o esa dirección de memoria P más 1, que sería la que le sigue a P, ¿no? Como habíamos dicho, estas celdas de memoria recuerden que son correlativas, ¿sí? Entonces yo puedo hacer P más 1, P más 2, P más 3 e ir moviéndome, ¿sí? En las distintas direcciones de memoria de mi vector. También podría acceder a las posiciones del vector a través del corchete y la utilización de índices, como lo hacíamos con Beck, ¿no? Puedo acceder a P sub 0, a P sub 1 y así sucesivamente. Pasemos a la utilización de la memoria dinámica. Para empezar a utilizar el heap, nosotros lo que tenemos que utilizar es la instrucción new. La instrucción new lo que hace es reservar una porción de memoria dentro del heap para el tipo de dato que le especifiquemos. Por ejemplo, si hacemos new int, nos permite reservar una porción de memoria del heap para un entero determinado, ¿sí? No tiene mucho sentido hacer esa instrucción, si bien se puede hacer, no tiene sentido realizarla porque haríamos la reserva, ¿sí? Pero no hacemos nada con ella, solo la estaríamos reservando. Entonces, lo que se suele hacer es lo siguiente, se declara un puntero a un tipo de dato determinado, en este caso vamos a utilizar un entero, y le asignamos new int. En este caso, por supuesto, el mismo tipo que el puntero, ¿no? A partir de ese momento, P va a apuntar a ese nuevo bloque
esa porción de memoria que nosotros creamos, que reservamos para guardar un entero, ¿sí? Eh, luego de hacer esta declaración, podemos utilizar el operador para guardar o para recuperar valores, ¿sí? Que vamos a guardar en esa posición de memoria. ¿Está bien? Es importante que luego de haber hecho esta declaración y de haber utilizado, ¿sí?, la variable p, hagamos la liberación de la misma, ¿sí? Esto se hace mediante la instrucción delete. Delete, nombre de variable, ¿sí? Acuérdense entonces siempre, cuando reservan una porción de memoria mediante sentencia new, tenemos que acordarnos siempre de hacer el delete correspondiente, o sea, la liberación de la porción de memoria. Em, Así como reservamos posiciones de heap, o sea, posiciones de memoria dentro del heap para enteros, podemos también reservar posiciones de memoria, por ejemplo, para un vector o una cadena, ¿sí?, de varias posiciones de memoria en estructura dinámica, ¿no? Eso lo hacemos mediante la siguiente instrucción. Aquí lo que estamos haciendo es decirle, bueno, al puntero a enteros p, le asignamos una nueva estructura, ¿sí?, de 100 enteros, ¿sí? Por supuesto que lo que estamos guardando en p va a ser la dirección de memoria del primer elemento, ¿sí?, de esa estructura de 100 elementos, ¿sí? Bueno, creamos el bloque contiguo, le asignamos a P la dirección de memoria del primer elemento y podemos trabajar con esa estructura de 100 elementos como querramos. Ahora, una vez que terminamos, tenemos que liberar esa estructura de 100 elementos, ¿sí? Y eso lo hacemos mediante la instrucción delete, corchetes, nombre de variable que hayamos utilizado como puntero a esa estructura, ¿sí? Vamos a pasar algunos ejemplos. Me gustaría que en estos ejemplos ustedes intenten también entender previamente qué estamos haciendo en cada uno de ellos. Para eso yo les voy a dejar que una pausa, le vamos a dejar una pausa para que puedan, incluso si quieren estopear el video, tratar de entender el código que estamos presentando en cada ejemplo y luego les muestro la resolución de los mismos. Este es el primer ejemplo. Lo que quisiera que piensen es qué es lo que hace este programa. Bien, voy a pasar a indicar qué hace en cada una de estas instrucciones este programa. En la primera de las instrucciones declara una variable entera x, luego declara un puntero a una variable entera, luego le pide que al usuario que ingrese un valor para variable x, se guarda en esa variable x el valor que ha ingresado por el usuario. En la línea 7 al puntero le estamos asignando la dirección de memoria de x y finalmente lo que estamos haciendo es mostrar el valor de la variable x mediante una desreferenciación, es decir, estamos de manera indirecta accediendo al contenido de la variable x, ¿sí? Mostrando el valor que ingresó el usuario por teclado, ¿sí? Es decir, para un valor, por ejemplo, que haya ingresado 3, lo que va a imprimir este programa es el mismo valor, pero de manera indirecta. Vamos al segundo ejemplo. En el segundo ejemplo hay una línea que contiene un error. Me gustaría que primero lo piensen y que intenten descubrir en qué línea está el problema. Bien, el error está en la línea número 6. Es decir, nosotros lo que estamos haciendo en este programa es declarar dos variables enteras, luego declaramos dos punteros a variables enteras, y en la línea 6 al puntero P1 le estamos asignando el valor de un entero, cuando justamente, como lo declaramos como puntero, P1 lo único que puedo guardar es una dirección de memoria, ¿sí? Entonces las líneas 7 y 8 son las correctas, ¿sí? A P1 le asignamos mediante el operador ampersand la dirección de X y a P2 la dirección de Y, ¿sí? Una aclaración adicional que me gustaría hacer en este ejemplo
es que en la línea 10 lo que estamos haciendo es igualar punteros, ¿sí? Cuando decimos a P1 le asignamos el valor de P2, lo que estamos diciéndole es que a P1 lo hacemos apuntar a la misma dirección de memoria a la cual apunta P2. Le estamos asignando la misma dirección de memoria, ¿no? La dirección de memoria contenida en P2. Entonces, gráficamente lo que se está produciendo es esto, ¿verdad? O sea, ambos punteros apuntan, ¿sí?, a la misma variable. En este caso, fíjense que P2 estaba apuntando a la dirección de I, ¿sí? Esto es lo que se denomina en programación aliasing, ¿sí? Y hay que tener cuidado porque a veces lo hacemos sin querer, ¿sí? Y cualquier cambio, una vez que nosotros hicimos el aliasing, cualquier cambio que le hacemos a alguna de las variables va a impactar a la otra, ¿sí? A alguno de los punteros, en este caso. Pasamos al siguiente ejemplo. En este ejemplo vamos a definir dos tipos de datos, el paint y el pchar, que son puntero entero y puntero a carácter em, respectivamente. Luego vamos a, digamos, como observación, tengamos en cuenta que el arroba en ASCII es un código 64, el A en ASCII es un 65 y así sucesivamente, ¿sí? Esto lo tenemos como datos del problema. Y lo que me gustaría ahora es que piensen qué es lo que imprime en la línea 11 este programa. Bien, en la línea 11 lo que estamos haciendo, o lo que va a imprimir este programa es lo siguiente. Vamos a hacer un seguimiento de qué es lo que está pasando línea por línea, ¿sí? En la línea 2 lo que estamos haciendo es declarar los punteros A, C y F. Fíjense que los punteros estos se van a declarar dentro de lo que es la memoria estática. Acuérdense que las variables dentro del main, las declaradas dentro del main, si no hacemos uso de la memoria dinámica, van a estar contenidas en la variable estática, ¿sí? En la tercera línea declaramos una variable de tipo entera y le asignamos valor 70 en la línea 4, ¿sí? Luego, en la quinta línea estamos haciendo a f, que es un puntero entero, le estamos asignando new int, o sea, le estamos reservando en memoria dinámica, ¿sí? Una porción de memoria para poder almacenar aquí un entero. En la línea 6 lo que estamos haciendo es a la dirección a la que apunta f, estamos accediendo a la dirección a la que apunta f y le estamos asignando el valor h, el valor de la variable h, que es un 70. En la línea 7 estamos haciendo lo mismo que hicimos previamente con F, es decir, asignar una parte de la memoria dinámica para almacenamiento de enteros. Luego en la 8 hacemos un aliasing, es decir, a A le asigno C. Entonces a A le estoy asignando la misma porción de memoria que tenía o que estaba siendo apuntada por C. En la línea 9 accedo al contenido de la dirección de A y le asigno 67. O sea que aquí, fíjense que lo escribí más abajo, eh, le estoy guardando 67, ¿sí? Luego incremento el valor de la variable h y finalmente imprimo el contenido al que apunta a la variable c. Fíjense que c va a apuntar en última instancia al valor 67, ¿sí? Luego entro al contenido al que apunta A, imprimo de vuelta 67 y finalmente entro al contenido al cual la dirección de memoria, ¿no?, de F y imprimo ese contenido que es un 70. Vamos a este nuevo ejemplo. Me gustaría que piensen ahora qué es lo que se imprime en la línea número 17. Bien, resuelvo el ejercicio línea por línea como el caso anterior. Esta vez voy a saltear los primeros 4 líneas que son las declaraciones de los punteros. En la línea 5 lo que estamos haciendo es declarar una variable de tipo carácter, le asignamos la letra C. En la línea 6 declaramos una variable entera, le asignamos el 70. Fíjense que en la línea 7 declaramos un espacio de memoria
que va a ser utilizado para almacenar un entero y decimos que C apunte a ese espacio en memoria heap. Luego hacemos el aliasing de vuelta, A igual a C, o sea que los dos punteros van a apuntar a la misma dirección de memoria. Entro al contenido al que apunta A, ¿sí? Y le asigno 67. Esto va a estar en la línea 9. Fíjense que C y A apuntan a este mismo contenedor, ¿sí? Con un 67 adentro. En la línea B, B es un puntero, fíjense que es un puntero entero, ¿no? Entonces hay una doble referenciación que tenemos que hacer. En este caso, en la línea D, lo que estamos haciendo es asignarle a B la dirección de A, ¿sí? Entonces yo lo dibujé de esta manera, ¿sí? Como que B apunta, ¿sí? A este otro puntero. Fíjense que para poder acceder, por ejemplo, entonces al valor 67 entero voy a tener que hacer asterisco B para acceder a esta referencia, que va a ser la dirección de memoria a la que apunta A, y luego voy a tener que aplicar otro asterisco más, ¿sí? Para poder acceder a este. Ya lo vamos a ver en el ejemplo. En la línea 11 reservo un espacio de memoria para un puntero, para un entero, ¿sí? Que es esta línea. En la 12 a lo que apunta F le asigno H, que es el valor 70, ¿sí? De la variable. En la línea D, fíjense que D era una variable de tipo pechar, es decir, un puntero a un carácter, ¿sí? Entonces hacemos un casteo. A D le asigno el contenido de F, ¿sí? Pero F, ¿sí? Que era un puntero entero, contiene un 70. Entonces si yo hago el casteo, ¿sí? A char para poder respetar el tipo de la variable D, ¿sí? Tendría que ir a la representación ASCII del número 70 y castearlo a carácter, ¿sí? Entonces estaríamos básicamente asignando eso a D. El valor del 70 en ASCII lo asignamos a D. Lo mismo hacemos en la línea 14, con la diferencia de que hacemos la doble desreferenciación, es decir, accedemos a lo que apunta B, ¿sí? Que sería asterisco B, y a la vez estaríamos accediendo a lo que apunta A, ¿sí? Sería el 67, estaríamos almacenando el 67 dentro de la variable E, pero casteado a char. Finalmente hacemos asterisco asterisco B, es decir, entramos doble referenciación y modificamos el valor del 67 y le asignamos lo que apunta a, es decir, el 67 mismo menos 63. Esto es 4, ¿sí? Entonces, este 67 va a ser reemplazado por un 4 en la línea número 15. Esto lo vemos aquí, ¿sí? Finalmente, lo que preguntamos, hay un condicional, es si el contenido de E, recuerden que es el 4, ahora, ¿sí? El 4, porque el E sigue apuntando a este contenedor, sería el 4 casteado a char, ¿sí? Entonces, eh, la pregunta es, el 4 en ASCII, ¿sí? ¿Es distinto del contenido de la variable G, que es una C? Bueno, sí, es distinto, ¿no? Entonces entra a imprimir esta línea, ¿sí? Y lo que imprimimos aquí es lo siguiente. El puntero A, o sea, lo que contiene, ¿no? El puntero A, que es básicamente un 4, ¿sí? Luego le estamos concatenando a lo que apunta D, ¿sí? Pero en este caso va a ser casteado a char, ¿sí? Porque D es un puntero a char, o sea que sería el 70 en la tabla ASCII en char, que es una F. Y finalmente lo que apunta el C, el puntero C, ¿sí? Que es un 4, también, nada, bueno, el 4 es lo que imprimimos. Entonces imprimimos 4F4. ¿Qué pasa si a este mismo ejemplo ahora le agregamos estas líneas? Es decir, mantenemos los valores de las variables anteriores, estas que tenemos aquí,
pero le agregamos las líneas 16 y 17. Bueno, fíjense. En el caso de la línea 16, lo que estamos haciendo es acceder al contenido al que apunta A y le asignamos el contenido que apunta A, o sea, 4, menos el contenido al que apunta C, que es 4. Esto es básicamente 4 menos 4, 0, más 66. Entonces estaríamos asignando aquí un 66, ¿sí? Y por otro lado, lo que estaríamos haciendo, esto es en la línea, lo que hacemos en la línea 16, por otro lado lo que hacemos es imprimir, ¿qué cosa ahora? El contenido de E, o sea, lo que apunta a E, pero esta vez acuérdense que como es un puntero a char, lo tengo que castear, ¿sí? Agachar, el 66 en ASCII, que es una B, el contenido al que apunta F, que es el 70, y la variable g, que es una c. Pasamos a el último ejemplo. Y la pregunta aquí es, bueno, ¿qué pasaría si a todo lo que hicimos antes le agregamos ahora este ciclo, ¿no? Es un ciclo con una condición determinada. Bien, en este caso lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. A lo que apunta C, en este caso es 66, ¿sí? Entonces sabemos que es mayor a 0, vamos a entrar al ciclo, no hay problema. En la línea 19 lo que hacemos es, a lo que apunta E, casteado por supuesto a char, ¿sí? Le estamos asignando la E en carácter, ¿no? O sea, tenemos que decodificar el ASCII, el carácter E es un 69, ¿sí? Entonces aquí lo que estaríamos haciendo es reemplazar este 66 por un 69 en la línea número 19, ¿sí? Lo tenemos aquí. En la línea número 20 lo que vamos a hacer es lo siguiente. A lo que apunta el puntero de A, entramos a lo que apunta el puntero de A y le asignamos lo que contiene la dirección de F, es decir, el 70, menos lo que contiene la dirección de C, que es 69, ¿sí? 70 menos 69 es 1. Entonces, básicamente lo que estaríamos haciendo en el paso 20, ¿no? Es escribir este 1 en este contenedor. Finalmente lo que hacemos dentro del ciclo es imprimir el contenido del contenido de B. Acuérdense que había una doble desreferenciación, ¿sí? Entro al contenido de B, resuelvo 1 y el contenido del contenido de B va a ser el valor 1, ¿sí? Entonces acá lo que estamos haciendo es imprimir un 1. ¿Mm? Finalmente hacemos al contenido, a lo que apunta C, le restamos 1. Fíjense que lo que apunta C es este, ¿no? Este 1, que va a quedar en 0, ¿sí? Con lo cual, al ciclar nuevamente, como lo que apunta C es 0, no es mayor a 0, va a salir del ciclo y no va a hacer más nada, ¿sí? Con lo cual aquí terminaría este último while que agregamos al programa anterior. Bien, este es el final de la clase, espero que haya quedado claro. Luego vamos seguramente a recibir las consultas. Nada más por el momento. Muchas gracias.